Bien, vamos a corregir el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, en su enunciado, nos dice: calca cada figura, traza las líneas necesarias y calcula su área. Cuando dice aquí traza las líneas necesarias, se refiere a que nosotros en realidad calcular el área de esta figura con una fórmula no podríamos hacerlo. Tendríamos que dividir esta figura compuesta, es compuesta porque está formada por varias figuras, en las que nosotros podemos dividirla trazando unas líneas. Por ejemplo, aquí, si trazamos una línea hacia abajo, tendremos un cuadrado. Y este cuadrado sí que sabemos cómo calcular su área. ¿Vale? Pues de esta forma tenemos que trazar líneas para poder dividir estas figuras en otras figuras simples que sí que conozcamos la fórmula para averiguar su área. Vamos a hacerlo con esta primera figura. Bien, aquí lo tenemos. Hemos dividido esta figura trazando aquí una línea en un cuadrado. Estas medidas del cuadrado las conocemos. Tiene de lado 4 metros y este lado 4 metros. Por lo tanto, podemos hallar su área. ¿Vale? Sabemos que el área del cuadrado es lado por lado. 4 por 4 serían 16 metros cuadrados. Sería el área de este cuadrado. Nos vamos aquí y aquí tenemos un trapecio. Los lados del trapecio también lo podemos conocer. ¿Vale? Conocemos esta medida, que son 4, porque esto vale 4. Conocemos esta medida, porque sabemos que todo esto son 8. Y de aquí hasta aquí hay 4 metros. Por lo tanto, si esto es la mitad de 8, de aquí a aquí habrá otros 4 metros. Sabemos este lado, sabemos este. Y este también lo sabemos, que nos lo dice aquí. Son 6 metros. Y por lo tanto, sabiendo este lado, este y este, podemos aplicar la fórmula y hallar el área de un trapecio. Luego aquí nos encontramos un triángulo rectángulo. Sabemos esta medida, que es la altura del triángulo. Sabemos esta, que es la base. Y por lo tanto podemos calcular la fórmula con la fórmula del triángulo, base por altura dividido entre 2, podemos hallar perfectamente el área de esta figura. De esta manera, sumando luego el área de cada una de estas figuras, hallaremos el total de la figura completa. Si nos vamos, lo mismo hacemos en esta figura naranja. Tenemos una figura compuesta, tenemos que dividirla en figuras que sí que conocemos la fórmula para hallar el área y posteriormente pues hallar cada una de las áreas de esa figura. Vamos a dividirla en figuras conocidas. Bien, aquí ya la hemos dividido ya en unas figuras que sí que conocemos su fórmula para hallar su área. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo, sabemos cuánto mide su base, sabemos que este lado mide 4, sabemos que la base del triángulo mide 2, porque es la mitad de este lado. Luego sabemos la altura, porque nos dice aquí que desde aquí hasta aquí hay 3 metros y que este trocito de aquí, como pone aquí, es 1 metro. Por lo tanto, si esto es 1 metro y todo esto son 3 metros, desde aquí a aquí habrá 2. 2 metros de aquí a aquí y 1 de aquí son estos 3 metros. Entonces, si hay 2 metros aquí, aquí también hay 2 metros. Ya sabemos la base y la altura de este triángulo. Podemos hallar su área. Aplicamos la fórmula base por altura dividido entre 2. Aquí, sin embargo, tenemos un rectángulo. Conocemos la altura del rectángulo y conocemos la base del rectángulo. Pues para realizar la fórmula del área del rectángulo, multiplicamos base por altura y ya tenemos el área. Nos quedaría este trozo, que este trozo es 1/4 de un círculo. Aquí tenemos este trocito de círculo que no está completo,
pero que sí que podríamos imaginar que lo completamos. Iría por aquí, por aquí, por aquí, hasta tener el círculo completo. Y nosotros podríamos hallar el área del círculo completo, pero luego lo dividimos entre 4, para así solamente saber o averiguar el área de este trozo, que es un cuarto del círculo. ¿Veis? Aquí lo he dibujado, el círculo completo. Me refiero a esto. Puedo hallar el área del círculo completo porque tengo el diámetro. Si tengo el diámetro puedo saber el radio, que es la mitad. Si esto vale 4, el diámetro, el radio es 2. Y con eso puedo averiguar el área de todo el círculo. Sería pi por r al cuadrado. De esta manera, cuando tengo el área de todo el círculo, lo divido entre 4. Y el resultado sería solamente el área de este trocito del círculo. Entonces tenemos el área de este trocito del círculo, tenemos el área de este triángulo y tenemos el área de este rectángulo. Y ya con eso podemos averiguar el área de toda la figura. Vamos ahora con la siguiente figura, que es esta de aquí, la figura C, de color rosa. Tenemos aquí la figura compuesta, pues vamos a dividirla en figuras que sí que conocemos la fórmula para averiguar su área. Bien, ya lo hemos hecho. Hemos sacado aquí un triángulo, aquí un rectángulo y bueno, esta figura que ya estaba dibujada, que es un romboide. Por lo tanto, ya sabemos calcular el área de un triángulo. Tenemos aquí la base, que la conocemos, que son 10 metros, lo pone aquí. Esto es lo mismo que esto, 10 metros. Posteriormente sabemos que de aquí a aquí hay 6 metros y que de aquí a aquí, como dice en este lado, hay 4 metros. Si de aquí a aquí hay 4 metros, para llegar a los 6, eso quiere decir que aquí hay 2 metros. Entonces la altura del triángulo de aquí a aquí es la misma, 2 metros. Tenemos de base 10 y de altura 2. Podemos hallar el área del triángulo. Posteriormente podemos hallar el área de este rectángulo. Sabemos que su base es 10 y su altura 4. Pero al área del rectángulo tenemos que quitarle este trocito que está en blanco, que está hueco. ¿Vale? Este trocito es un romboide y el área del romboide también sabemos calcularla. Base del romboide por su altura. Y tenemos que quitarle el área del romboide, tenemos que restársela al área del rectángulo. Así solamente hallaremos el área de la parte coloreada. ¿De acuerdo? Bien, pues esto sería como averiguaríamos el área de la figura C. Vamos con la última figura, la figura D. Aquí no tenemos prácticamente que dividirla en ninguna figura simple, porque todas las figuras que hay aquí podemos hallar su área. Tenemos en principio un círculo. Si pensamos que el círculo está completo, podemos hallar el área del círculo. Tenemos el radio, que va desde el centro a un punto de la circunferencia y mide 4 metros. Por lo tanto, pi por r al cuadrado y hallamos todo el área del círculo verde. Ahora, a ese área completa tenemos que quitarle los trocitos en blanco, que se supone que están huecos, ¿vale? Y no están coloreados de verde. Tenemos que hallar el área de este rombo, aplicando la fórmula del rombo para hallar el área. Sabemos que esta diagonal mide 4 metros y que esta diagonal mide 5 metros, pues que es igual que este lado. Por lo tanto, diagonal mayor y diagonal menor la tenemos. Podemos aplicar la fórmula del rombo. Y por último, aquí, este triángulo, tendríamos que hallar el área del triángulo. Sabemos su base y podemos averiguar su altura. ¿Cuál es su altura? Pues sabemos que
De aquí a aquí hay 4 metros y la altura del triángulo coincide con la mitad de este segmento, de esta longitud. Sería 2. Esta altura es 2. Tenemos su base, tenemos su altura, podemos hallar su área. Cuando hallamos el área del rombo y del triángulo, la suma de estos dos se la tenemos que restar al área total del círculo. Y de esta manera hallaremos el área de la parte coloreada solamente. Y así es como se haría este ejercicio. Lo único que sí tenéis que averiguar y saber es recordar cada una de las fórmulas de las figuras en las que hemos dividido estas figuras compuestas. La fórmula del área del cuadrado, del trapecio, del triángulo, del romboide, del círculo, del rectángulo y del rombo. Sabiendo las fórmulas de esas figuras, pues podemos hacer este ejercicio perfectamente. Si no nos acordamos, pues podemos recordarlas. Aquí os he recordado las fórmulas de cada una de las figuras. Aquí tenemos lado por lado, sería 4 por 4, 16. Aquí tenemos el trapecio, que sería la base mayor, que es esta de aquí, más la base menor, que es esta de aquí, dividido entre 2 por la altura. La altura es esta de aquí. Aquí la fórmula del triángulo, base por altura dividido entre 2. Aquí tenemos también la fórmula del triángulo, base por altura dividido entre 2. La fórmula del rectángulo, base por altura. Y este trocito, que primero tendríamos que hallar, como hemos dicho antes, el área del círculo completo, que sería pi por r cuadrado, y luego lo dividimos entre 4 para quedarnos solamente con una cuarta parte de todo el círculo. Lo dividimos entre 4. ¿Vale? Aquí tendríamos la fórmula del triángulo, base por altura dividido entre 2, la fórmula del rectángulo, que es base por altura, esta sería la base, esta la altura. La fórmula del romboide, que no la he puesto, pero la digo ahora, sería base, esta de aquí, por altura, esta de aquí. La conocemos, 2 metros, y este de 5 metros que pone aquí se refiere a esta longitud, ¿de acuerdo? Que es la misma que esta, que es la base, 5 metros. Por último, nos vamos aquí, hallamos el área del círculo, que está aquí, pi por r al cuadrado, conocemos el radio, por lo tanto es fácil. El área de esta figura, que es un rombo, la tenemos aquí. Diagonal mayor, que la conocemos, que es esta de aquí, que mide 5 metros, por diagonal menor, que es esta de aquí, dividido entre 2. Aquí tenemos un triángulo, la fórmula sería base por altura dividido entre 2. Y con estas fórmulas, pues ya podemos calcular todas las áreas de las figuras en su parte que están coloreadas. Y de esta forma es como se hacen este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Ya es cuestión de practicar, es cuestión de saberse las fórmulas y practicando, bueno, se coge la habilidad pues para dividir las diferentes figuras en otras más simples que sí que conozcamos la fórmula para hallar su área.